Gloria a Dios por siempre. Estamos en un tiempo bastante complejo, en un tiempo bastante difícil. Cada vez las situaciones se ponen más difíciles, hay situaciones cada vez más complejas, pero resulta que algo que nosotros debemos tener presente es que no podemos bajar la guardia. En ningún sentido, sobre todo en lo espiritual. Es necesario que sigamos orando, que sigamos intercediendo, que sigamos peleando la buena batalla de Dios, porque todas las situaciones que están generándose alrededor de nosotros, cada vez las vemos más complicadas, cada vez más difíciles, pero por eso es más necesario buscar más de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, no descuidar nuestra área espiritual, mantenernos firmes en la presencia de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y vemos que aquí el Señor nos está invitando a que nosotros estemos presentes en la oración, que persistamos orando, guerreando, intercediendo por todas las personas, porque es que Dios dice que esto es necesario, esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, porque Dios desea que todos se salven. Y algo que miramos en este tiempo de pandemia es que cuando empezó el proceso de aislamiento y donde se hablaba del virus, toda la gente estaba abocada a buscar de Dios. Todos giraban a buscar soluciones, respuestas, y una de las respuestas que la gente buscaba es Dios. Y qué bueno que eso fuera así. El inconveniente está en que cuando pasa el susto, cuando pasa el miedo, la gente empezó nuevamente a decaer. Y vemos que el Señor dice que es necesario que podamos reconocer que Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y que es necesario que nosotros hagamos esa labor de estar orando por los unos y por los otros para que reconozcan el poder y la autoridad de Dios. Pero volvemos a lo mismo, resulta que cuando la persona está asustada, busca de Dios. Cuando vio que no le pasó nada, deja de buscar de Dios. Y eso pasó en este proceso de la pandemia y sigue pasando hoy en día. Que al principio, no, nos vamos a morir, esto va a ser terrible, esto está difícil, reunámonos, oremos, busquemos de Dios, ahora sí. Pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, y como no me morí, y como no me enfermé, y como no me pasaron todos los síntomas, sino por allá otros, entonces bajan la guardia. Dejan de orar, dejan de buscar de Dios, se ponen a buscar filosofías y a hacer otras cosas. Y uno le pregunta a la gente, ¿tú eres espiritual? Sí, yo soy muy espiritual, yo practico la meditación, yo practico el yoga. O sea, miramos que la gente empieza a tergiversar lo que Dios tiene para cada quien y empiezan a desviarse del camino de Dios. ¿Cuál es el inconveniente? El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y es claro que la gente se considera espiritual cuando hace algo por fuera o diferente a las cosas materiales. Pero ser espiritual es una cosa y buscar de Dios es otra. Aunque la búsqueda de Dios tiene su componente espiritual, puedo decirte, por ejemplo, ¿el diablo es espiritual? ¿Y se va a salvar? No, porque solamente hay un camino. La salvación es a través de Jesucristo. Y nosotros necesitamos seguir orando e intercediendo en ese contexto. Mostrar a las personas lo que Dios tiene para cada quien. Mostrar a las personas que Dios es real y que esta situación debe servirnos para que busquemos más de Dios. Si toda esta lucha, este sufrimiento, esta angustia, esta carencia, esta necesidad, este temor, este afán, no lo usamos o no nos sirve para buscar más de Dios, perdimos el tiempo. No aprovechamos este momento. Y nosotros, como conocedores de Dios, necesitamos estar orando, buscando de Dios, orando por todos los hombres, por los líderes, por los gobernantes. Mire cuánto conflicto hay a causa de los gobernantes, de los líderes, de presidentes, de alcaldes, de gobernadores, que toman decisiones alocadas, que toman decisiones incorrectas, que se desvían por cosas que de pronto pensaron o les sugirieron, de pronto sin el conocimiento de Dios. Pero entonces miremos el pasaje de 2 de Timoteo,
capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Mire, eso es lo que estamos viviendo hoy. El verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese sufrirán es no aguantarán, no soportarán la sana doctrina. Y continúa diciendo: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades. Y es algo que vemos hoy. Hoy todo el día, todo el tiempo, en todas partes, cualquier persona es un influencer, es un youtuber, es alguien que está dando consejos de su propia cuenta. Y cuando le llaman la atención, dicen: ah, no, yo solamente hago eso, y cada quien verá si lo hace o no. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír, hay ganas de saber, de conocer. Y cualquier persona que sale por internet a decir cualquier cosa se asume como si fuera la verdad absoluta. Y se generan conflictos, inclusive hay contiendas, hay debates por cosas que alguno dijo y que no parecen ser ciertas o que de pronto sí. Entonces hay conspiraciones en el mundo y hay una cantidad de cosas que inclusive aquí lo nombran como si fueran fábulas. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Más de uno se ofrece a dar temas y consejos y cosas que se apartan de Dios, que no van conforme a lo que Dios establece. Y como la gente tiene el deseo de oír y de seguir a un líder, entonces toman decisiones incorrectas. Mira, la situación es bastante compleja. Inicialmente, las personas eran fácil de evangelizar, de decir, de predicar. Pero ya hoy, meses después del inicio de la pandemia, se vuelve más difícil. Porque hay tantos, como dice, se amontonarán maestros conforme a su propio criterio. Yo creo que eso es lo correcto, entonces yo voy a decirlo y eso es genial y lo mejor, ¿sí? Y para la persona es cierto, pero si se aparta del consejo de Dios, en vez de hacer beneficio, lo que está haciendo es daño. Y vemos que muchas familias están buscando de Dios, pero en muchas otras una persona busca de Dios y todos los demás se apartan. ¿En cuántas casas no hay una sola persona que busca de Dios y los demás le atacan? ¿A cuántas personas les ha tocado luchar solas a causa del distanciamiento para poder mantenerse firme en el Evangelio? Nosotros necesitamos poder seguir predicando. Dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que reprendamos, que exhortemos. O sea, nuestra enseñanza debe ser lo suficientemente nutrida para que podamos llegar al corazón de la persona y que esa persona pueda darse cuenta de lo que está haciendo mal y pueda entresacar lo bueno. A veces es necesario llegar al punto de cada corazón para que la persona pueda ver lo que necesita corregir. Y ese es el llamado que tenemos. Pero uno dice: bueno, pero si ya le prediqué al principio y a esta hora ya se arrepintió otra vez y se echó para atrás y eso está más frío que de costumbre. Esas cosas no nos deben detener. Nosotros estamos llevados allí, nosotros estamos invitados, nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de Dios. Ese es nuestro deber. Nosotros estamos llamados a cumplir la obra evangelística. Que si los demás aceptan o no aceptan, si escuchan pero no lo retienen, si lo retienen pero no lo hacen, si lo hacen pero no lo viven, es responsabilidad de cada quien. Pero nosotros estamos llamados a hacerlo. No podemos renunciar a ese deber de Dios de estar orando por los unos y por los otros, por todas las personas, dice su palabra, por todos los hombres, dice el texto que leímos hace un instante. Y eso incluye hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos,
a la familia, al que no es la familia, al que es terco, al que no es terco, al que está recibiendo de Dios y al que no ha recibido nada o no quiere recibir. Ese es nuestro llamado. Pero entonces nosotros necesitamos ponernos las pilas y seguir buscando la presencia de Dios, seguir haciendo lo correcto delante de Dios, seguir orando, intercediendo, pero sobre todo evangelizando, hablándole al uno y al otro de Dios, pero sobre todo fortalecernos nosotros mismos para poder llevar un mensaje a los demás, llenarnos de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y leamos el verso que está en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 13 al 17. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y mira, en este pasaje dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ese Señor está en mayúscula, se refiere a Jesús. Es necesario poder lograr que nuestras familias, que nuestra casa, todos los que viven en ella, todos los que están alrededor de nosotros, invoquen el nombre de Dios, busquen la presencia de Dios, clamen a Dios, oren, intercedan, pidan, busquen la presencia de Dios. Es muy importante que nosotros llevemos a que las personas puedan hacer eso. Pero ahí dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no lo han escuchado? ¿No han escuchado de Dios? Si no hay quien les predique. La persona puede ser muy terca, pero si tú no le predicas, más terca va a seguir siendo. ¿Cómo espera uno que una persona se convierta a Dios, busque de Dios, si no le estamos predicando? Ah, pero es que es de mucho ser terco. Pero ¿y si no se le predica, peor? Ahí sí menos esperanza. Y es que algo que tenemos que tener claro, algo que debemos ver, es lo que dice el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios debe estar en mí. Yo debo estudiarla, conocerla, no rendirme, no bajar la guardia, no enfriarme. No, estoy cansado de predicar, estoy cansado de luchar, me voy a rendir. ¿Eso será bueno? Claro que no. Al contrario, estudia más la palabra, busca más de Dios, llámanos. Queremos orar contigo, orar por ti. Seguir en este proceso de buscar de Dios. Escucha alabanzas todo el día, todos los días. Ahora es muy fácil. Ahora con el asunto del internet podemos acceder a alabanzas todo el tiempo. Enseñanzas de sana doctrina. Podemos compartir el mensaje con solamente dar un clic en el celular. Podemos llegar a lugares a donde jamás habíamos pensado, a otros países, a otros continentes, sin necesidad ni siquiera de tomar un autobús. Pero necesitamos hacer eso porque es que la fe es por el oír. Necesitamos predicar, enseñar, mostrar lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que quiere hacer con cada quien. No podemos rendirnos en este momento, sino por el contrario seguir en la lucha de la búsqueda del Señor. Que uno se puede cansar, sí, pero hay que fortalecerse nuevamente y arrancar. Es necesario alimentarse, nutrirse, buscar de la presencia de Dios y no perderlo de vista. Entonces, la tarea es no dejar de orar por ninguno. Al contrario, orar por todos. Primero, orar por todas las personas. Segundo, seguir evangelizando, seguir hablándole de Dios. ¿A quién? A todas las personas. Tercero, mantenerse en el estudio de la palabra de Dios y buscando la presencia de Dios para ser cada vez más llenos de Dios. Ay, pero yo tengo muchos problemas, muchas dificultades. Las mismas tres cosas: orar por todos, predicarle a todos, fortalecerse llenándose de Dios. Ir a la profundidad de Dios, a sumergirse en la presencia de Dios, ir a lo secreto de Dios, a lo privado, a la reunión íntima con Dios, con su Espíritu Santo, a ese lugar a solas, a ese tiempo a solas con Dios.
arrodíllate al lado de tu cama y empieza a orar hasta que las lágrimas salgan. Porque es necesario que entremos en la presencia de Dios, que levantemos un clamor, rogativas, como dice su palabra. No lo perdamos de vista, porque Dios tiene planes para con todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que se condene ninguno. Su palabra dice que Él no quiere la muerte del que muere. Pero todos necesitamos llegar a la presencia de Dios. Que este tiempo ha sido demasiado extraño. Sí, pero por eso tenemos que persistir en lo que el Señor ya ha establecido. Vamos a buscar siempre la presencia de Dios, hacer su voluntad donde quiera que estemos. Hacer lo que el Señor ya ha establecido. Vamos a seguir buscando la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar. Y vamos a darle siempre la alabanza a Dios.